comenzar con el antecedente de las virtudes teologales. Entonces estamos en el ya volumen 2, en el primer año de las que escribe Luisa, el 9 de septiembre de 1899. Si lo quieren buscar en su volumen. ¿Cuál es, perdón? 9 de septiembre, ahí está, el 9 de septiembre de 1899. Y luego 10 días después le vuelve a hablar de lo mismo. Lo leo. Continúa Jesús viniendo, pero con un aspecto todo nuevo. Parecía que de su bendito corazón salía el tronco de un árbol que tenía 3 raíces diferentes. Este tronco salía de su corazón hacia el mío, y saliendo de mi corazón, del tronco se formaban muchas ramas bellas, cargadas de flores, frutos y perlas, de piedras preciosas, resplandecientes como estrellas luminosas. Volvemos, ya Luisa es una mística, y está hablando en lenguaje místico, ¿no? Que sale un árbol de su corazón, pues imagínense, se oye como fantástico, ¿no? Pero esa es la vida mística, ¿verdad? Dios habla a través de esta forma a los santos para entrar al misterio, porque vida mística es entrar al misterio de la vida divina de Dios y de su obrar en la criatura, ¿verdad? Entonces dice que un gran árbol con 3 grandes raíces, ¿verdad? 3 raíces, con muchas ramas, ¿verdad? Con frutos, flores, y luego dice perlas y piedras preciosas. Vamos a ver qué significa, porque Jesús le va a dar el significado. Es como una parábola, pues, como cuando Jesús hablaba en parábolas, ¿no? Árbol que complacía en todo y mucho más, porque de este árbol caían muchas perlas que formaban un hermoso adorno a la santísima humanidad. Mientras estaba de este modo, me dijo. O sea, ahí Luisa está describiendo lo que vivió. Y ya Jesús le habla: hija mía queridísima, las 3 raíces que ves que tiene el árbol son la fe, la esperanza y la caridad. O sea, las 3 virtudes teologales. Como tú ves, este tronco sale de mí y se fija en tu corazón. Esto significa que no hay bien que posean las almas que no venga de mí. Así que después de la fe, la esperanza y la caridad, el primer desarrollo que tiene ese tronco es hacer conocer todo el bien que viene de Dios. Dice bien, el tronco es el conocimiento de Dios, de los bienes que vienen de Dios. Es el primer desarrollo, fíjense. Como decíamos, la primera luz es ir conociendo a Dios con todos sus atributos. Que de propio las almas no tienen nada más que su propia nada. Ahí está el conocimiento de uno mismo, ¿verdad? Y las almas no tienen nada más que su propia nada. Esta nada no hace otra cosa que darme la libertad de entrar en ellas y dejarme obrar lo que yo quiero. Mientras que también hay otras nadas, o sea, otras almas, que con la libre voluntad que tienen se oponen. Entonces, faltando ese conocimiento de sí mismas, de que no son nada, el tronco no produce ni ramas, ni frutos, ninguna otra cosa buena. Fíjense, hay toda una pedagogía aquí. Es el conocimiento de los bienes de Dios
y a la vez el conocimiento de uno mismo, que aquí es la experiencia de la nada. Y sin este conocimiento no hay desarrollo del árbol y no puede desarrollar ni las ramas ni los frutos. Por eso esto es lo primero. Las ramas que contiene este árbol, con todas las flores, frutos, perlas y piedras preciosas, son todas las diferentes virtudes. Pues todo esto de acá son las virtudes, pero que tienen su tronco en este conocimiento y sus raíces en las virtudes teologales. Por eso cuando leí esto dije, ay, pues voy a poner en orden los temas, porque primero hay que meditar sobre la base, las virtudes teologales, sobre el conocimiento que debemos de tener de Dios y de nosotros mismos, y después hablar de las virtudes. Ahora bien, quien le ha dado la vida a este árbol tan bello, ciertamente las raíces. Esto significa que la fe, la esperanza y la caridad abrazan todo, contienen todas las virtudes, tanto que estas puestas como base y fundamento del árbol. Sin ellas no se puede producir ninguna otra virtud. Porque miren, si las virtudes teologales no animan las virtudes morales, no son cristianas. Porque los griegos ya hablaban de las virtudes, pero no están animadas por las virtudes teologales, por lo tanto no son virtudes cristianas, son virtudes humanas. También comprendí que las flores simbolizan las virtudes, los frutos, los sufrimientos. Esto es bien interesante, ¿no? Los frutos son las virtudes, ¿verdad? Las flores son los sufrimientos. Aquí el valor del dolor redentor. Algunos decían, ay no, pues yo ya sufrí demasiado en divina voluntad, pues Dios me quiere poner a sufrir más. Pues son las flores del árbol. El que tenga oídos para oír, que oiga. También comprendí que las flores simbolizan las virtudes, los frutos, los sufrimientos y las perlas y piedras preciosas, el sufrir por amor. Eso es una cosa sublime. Sufrir por amor. Esa es la sublimidad del amor. Porque Jesús sufrió por amor y sufrió por ti para redimirte. Entonces, fíjense bien, no nada más las virtudes, sino abrazar el dolor como Cristo y después estar dispuestos a sufrir solo por amor. Pero son como escalones ahí que debemos ir vislumbrando, ¿no? También comprendí que las flores simbolizan, bueno, ya repetí, las flores simbolizan las virtudes. Aquí estoy poniendo. Las virtudes simbolizan las flores. Y los sufrimientos son los frutos y las perlas es el sufrir por amor. Pero pues esto ya está en el desarrollo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando leo las horas de la pasión, digo, ay, cuánto me falta sufrir por amor. La verdad, Señor, perdóname, pero todavía no soy capaz de decir que puedo sufrir por amor. Bueno, pues todavía me falta mucho desarrollo, no hay que desanimarse, ¿no? Ni tampoco entrar en la repugnancia, ¿no? Ay, no, sufrir por amor, pues ni que fuera yo qué, ¿verdad? Ese es el camino de Jesús. Acuérdense que la configuración es en Cristo. Cristo crucificado, Cristo glorificado, el Hijo del Padre. Nosotros le llamamos misterio pascual. Hay que pasar por la Pascua y no puede haber resurrección sin pasión y cruz, ¿verdad? Entonces, mientras Jesús estaba sentado a la sombra de este árbol, me miraba con una ternura toda paterna y en un transporte de amor que parecía que no podía contener dentro de sí, abrazándome, estrechándome en mente, me dijo: cuán bella eres, tú eres mi paloma sencilla, mi morada predilecta, mi templo vivo, en el cual, unido con el Padre y el Espíritu Santo, me complazco en deleitarme.
Tu continuo suspirar por mí me alivia y me consuela. Dice que cuando ya se uno a la divina voluntad, hasta nuestro aliento y nuestra palpitar le consuela a Dios. Lo que el pecador más bien lo atormenta y lo lastima, ¿no? Por ahí me acuerdo que un día en un exorcismo, ¿verdad?, que participé, que el demonio nos dice, fíjense, su respirar es puro pecado. Así nos dijo a todos los que estábamos en la sesión. Ustedes respiran y pecan. Ya luego que leí dije, ay Señor, deberíamos con nuestro suspiro consolarte y darte reparación. Y a veces cada respiro y cada latido es nada más para ofender a Dios. ¿Verdad que sí? De repente somos pecadores tremendos, ¿no? Decía hoy la oración, nos olvidamos de Dios y hacemos a un lado la vida que Dios quiere que vivamos y tengamos nosotros. ¿Cuál bella eres? Fíjense cómo le dice a Luisa. Y fíjense que Luisa pues tiene aquí cuántos años, nació en el 65 y es el 99, ¿son qué? 34 años. Y es una mujer madura. Entonces es una mujer que ya alcanzó esta belleza, porque dice el Señor, qué bella eres. O sea que el Señor ya cuando le pide a Luisa escribir, ya pasaron los desposorios, ya ella vivió el matrimonio espiritual, ya alcanzó las virtudes, porque para que le diga que es bella, claro que Luisa empieza muy jovencita su itinerario, ¿no? Que será a los 17 años empezó, ¿no? Y creo que el desposorio místico primero lo estuvo como a los 22. Y aquí estamos hablando de que tiene 34. O sea que pasaron ya 17 años. Y ya Luisa se puso la pila, como diríamos, y el Señor la ve con la belleza de su belleza. Debes saber que es tanto el amor que te tengo que estoy obligado a esconder en gran parte para evitar que tú enloquezcas. Es que empezar a amar a Dios es una locura. Y en gran parte, ¿verdad?, lo escondo este amor para que no te vuelvas loca y no puedas vivir, porque si te lo dejara ver, no solo enloquecerías, sino que no podrías continuar viviendo. Tu débil naturaleza quedaría consumada por las llamas de mi amor. Es que el amor es tremendo. Miren, si no hay amor, no podemos vivir esto. Y como le decía Jesús a Luisa, primero te doy el éxtasis de mi humanidad, o sea, que te encuentres conmigo y me ames. Y después, amándome, podrás amar mi voluntad. Este es un itinerario que también nosotros vivimos, sin que esto sea místico. Primero nosotros tenemos un encuentro con Dios. Empezamos a amar a Jesús. Y cuando amamos a Jesús empezamos a amar su voluntad porque nos pide lo que nos pide y no lo entendemos, pero decimos, hágase mi voluntad. Porque tú lo quieres, porque te amo, te acepto lo que venga de ti. Entonces por eso es importante, hermanos sacerdotes que acompañan grupos, que garanticen que los grupos que leen divina voluntad ya tienen un encuentro con Jesús. Porque ¿cómo pueden abrazar una voluntad divina que pertenece a una persona divina si no lo conocen primero a Él? Si no conocemos primero a Jesús, no le vamos a aceptar lo que Él quiere. Es una dinámica humana. Cuando yo conozco a alguien, le tomo confianza y le puedo aceptar lo que ella quiere, porque le amo y porque confío en esa persona. Divina voluntad requiere primero el éxtasis en la humanidad. Este es el lenguaje del libro de cielo. Yo diría el encuentro personal con un Dios vivo. Encontrarte con Jesús y empezarlo a amar por ser tu Redentor, por ser tu Señor y por servir. Es lo que nos pasa a los sacerdotes. Nosotros tuvimos un encuentro personal con Cristo para el sacerdocio. Vayan revisando su historia de vida. Usted es sacerdote no porque estaba jugando fútbol ahí donde estaban unos sacerdotes y dijeron, ay, ¿ustedes juegan fútbol? Pues yo también, pues vente al seminario con nosotros.
No, eso fue un encuentro. Como decimos, Dios me llama por mi nombre, me encuentro con la persona de Jesús y como dice aquí, Dios no oculta su amor, en nuestro caso nos lo deja ver para que enamorados de Él le entreguemos la vida. ¿O no estamos por ahí los sacerdotes? Y entonces en un encuentro personal seguimos a Jesús, le empezamos a amar y después abrazamos su voluntad que quiere que seamos sacerdotes y servidores y consagrados para su iglesia. Esa es la lógica de la pedagogía de Jesús. O sea, Jesús no nos llama a vivir su voluntad sin darse primero a conocer y sin dejarnos ver su amor, porque aquí a Luisa le dice, si te dejara ver todo mi amor, tú enloquecías. Por eso en esas experiencias pasionales, ¿no?, de que de repente el amado atenta contra la integridad de la amada, pues es que la ama tanto que se vuelve loco y dice, o eres mía o de nadie, y le da su plomazo. Es la locura del amor, digo enfermo y distorsionado, pero es la dinámica. El amor es posesión, es capacidad de estar con todo lo que se es con el otro. Y entonces dice Jesús, si te mostrara mi amor te vuelves loca. Como dicen algunos santos, ¿no? Seguir a Cristo es una locura, pero de amor, ¿verdad? Mientras decía esto yo me sentía toda confundida y aniquilada y sumergida en el abismo de mi nada, porque me veía toda imperfecta. Ahí está el conocimiento de uno mismo, especialmente porque notaba la ingratitud y la frialdad después de tantas gracias que el Señor me ha hecho y que no ha correspondido, ¿verdad? Pero espero que todo redunde para su honor y su gloria, esperando con firme confianza que con su esfuerzo, el de su amor, me ayude a vencer mi dureza. Bueno, entonces vamos a lo de las virtudes, ¿no? La fe tiene que ser viva. No basta con creer, se tiene que vivir lo que se cree. Por eso le dice en el primer volumen, en varias veces, la fe tienes que vivirla, o sea, tienes que contar con una viva fe. Así le dice. A mí me gusta decir fe viva, pero en el escrito dice, tienes que tener una viva fe. Oiga, hermanos, ustedes son sacerdotes, nosotros vivimos la fe, porque vivimos la reconciliación y el perdón. No que la gente se confiese y no salga reconciliada, pues pobrecita, no vive lo que cree. Comulgan y no logran fortalecerse para la vida que tienen que llevar, pues todos tenemos que cargar la cruz, no viven lo que creen. Salen de una hora del Santísimo o de una hora de oración y salen peor que como entraron. Lo que se vive en la fe es la capacidad de participar de los bienes que Dios nos ofrece. Y solo la fe la reaviva el Espíritu Santo. Entonces aquí tenemos que pasar de una fe a veces no vivida plenamente al avivamiento de este don, que es la actitud de que, como yo le digo a la gente, a ver, te vienes a confesar. ¿Tú sabes que Dios te perdona antes de venirte a confesar? No, ¿cómo cree, padre? ¿Usted me tiene que dar la absolución? No. Tú en el momento en que te reconoces pecador, Dios te está dando la luz de saber que has faltado y te dice te perdono. Entonces tú ya vienes al confesionario con un arrepentimiento, que es don del Espíritu, y con la claridad de que Dios te ama y te perdona. ¿A qué vienes a la absolución? A que te dé Dios gracias adicionales para que te liberes del mal que hiciste, para que sanes por la herida que contrajiste en esa experiencia. Entonces la absolución viene a ser la plenitud de la gracia que Dios quiere darte, no más para perdonarte, sino para restituir todo lo que perdiste en el pecado. Pero el perdón tú lo recibes en el momento que sabes que a quien debes de acudir es a Dios para que te perdone, te dé la paz y encuentres el camino de la reconciliación plena. ¡Ay, yo no lo sabía, padre! Pues entonces tú no vives la misericordia de Dios.
Nosotros tenemos que vivir la misericordia de Dios. Es más, Dios cuando estamos pecando ya nos está perdonando. Dios perdona siempre, continua, y plenamente nos da su amor y su perdón. ¿Lo vives? Porque, hermanos sacerdotes, nosotros somos personas especialistas en redención. Ese es nuestro ministerio. Entonces nosotros vivimos en paz, ¿no? Vivimos con la gracia de Dios. Vivimos reconciliados y pudiendo ser ministros de reconciliación. Es que entonces hay fe viva, ¿no? ¿Sí entendemos lo que es fe viva? ¿Qué vamos a orar? Pues vamos a vivir el encuentro con Dios. No depende de mis sentimientos, de mis emociones o de lo que puedo experimentar hasta espiritualmente. Mi fe me lleva a que me quiero poner en presencia de Dios y quiero comunicarme con Él. Entonces siempre la oración es eficaz si se vive con fe viva, y así de todo lo demás de vida. Fe viva, hermanos. La fe sin obras está muerta. La fe tiene que obrar, y para que obre la fe tiene que actuar la gracia del Espíritu Santo. Entonces hay que vivir el reavivamiento de la fe en cada uno de nosotros para empezar esto. Luego, esperanza firme. Aquí le vamos a poner algunos adjetivos, ¿verdad?, para poder profundizar. Esto lo vamos a leer en el siguiente capítulo que vamos a leer, lo dejo pendiente. Y bueno, la caridad creciente. La caridad siempre tiene que ir creciendo, amar más, caridad creciente. Ahora, para que la fe sea viva, la esperanza sea firme y la caridad crezca, pues ahí está el Espíritu Santo, que es el que no deja que las virtudes teologales mueran, sino al contrario, se acrecienten. Pero hay que ser conscientes de esto. Dios lo quiere hacer, pero si no queremos que se avive la fe, la esperanza y la caridad, pues entonces ahí se nota que no te quieres comprometer. Porque viviendo una fe más viva, una esperanza más firme, pues tú vas haciendo compromisos muy serios con Dios. Y la gente te dirá: ¿y tú por qué eres así? Pues porque vivo lo que creo. Porque esta es mi esperanza y ese es el amor que Dios le tengo. Ay, ni cómo ayudarte, hermano, ¿no? Pues cada quien, ¿verdad? La verdad, a mí me dicen: tú nada más te andas buscando chamba. No, le digo, yo quiero hacer la voluntad de Dios, y si Dios me pide hacer esta labor, pues lo haré con amor. Tengo esperanza de que el Señor, mire, me da un voto de confianza, pues ayúdame en esto. Ay, Señor, pues yo soy un para nada, ándele, póngase a trabajar en lo que quiere. Y yo, como vivo lo que creo, pues salgo siempre enriquecido. Ay, Alfredo, ni cómo ayudarte, me dicen mis hermanos en el decanato. Bueno, entonces vamos a ver qué nos dice el 19 de septiembre, ya sacamos este esquemita, 19 de septiembre, frutos y ejercicio de la esperanza, de la fe y la caridad. Ahí búsquenlo. Está a 2 paginitas más de lo que hemos leído. Ya aquí Jesús le muestra esto y le dice cuáles son los frutos de la vivencia de esto. Pero a mí me parece que como que le pide los frutos bien rápido, ¿no? Pasaron 10 días, fue el 9 de septiembre, y ya el 19 le dice: a ver, ¿cuál es el ejercicio? ¿Verdad? ¿Y cuáles son los frutos que tienes que tomar? Me encontraba esta mañana un poco turbada, especialmente por el temor de que no sea Jesús quien viene, sino el demonio. Fíjense, en 8 días hablaba con Jesús y de repente ya estaba dudando que el diablo le hablaba. Así somos, ¿no será de Dios esto? De que Jesús vino y no el demonio, y de que mi estado, pues a lo mejor no sea voluntad de Dios. Fíjense, Luisa sigue siendo muy humana, tiene sus dudas y le preocupa que las cosas no vengan de Dios, es su santa preocupación. Mientras estaba en esta agitación, miren, la llevaba a agitarse, a estar en zozobra. Vino mi adorable Jesús y me dijo:
hija mía, no quiero que pierdas el tiempo pensando en esto, ¿verdad? En esto que puntualizó. Así tú te distraes de mí y me haces faltar el alimento para nutrirme. Lo que quiero es que pienses solamente en amarme y estar abandonada en mí. Entonces aquí ya es un puntito que también los que queremos vivir la vida de libertad es otra cosa que tenemos que aprender a vivir. Estar abandonados y solo querer lo que Jesús quiere. Y esto es un ejercicio tremendo, porque constantemente aceptar lo que Dios quiere es mucha renuncia. Y queremos hacerlo, pero Dios nos tiene que asistir, porque en el hombre no está la posibilidad de hacer todo lo que quiere Dios, sino en el don. Por eso nos habla del don. Entonces, fíjense bien, para empezar esto, dice que no te distraigas. Lo que quiero es que siempre estés abandonada en mí y que quieras lo que yo quiera y me ames, ¿no? Porque para querer lo que Dios quiere tenemos que amarlo. Entonces, divina voluntad es esta oportunidad de demostrarle a Dios que lo amamos porque queremos lo que Él quiere. Es una prueba que Dios nos pide. No vamos a hacer lo que Dios quiere si no lo amamos a Él. Es que esto aparece en las parejas. ¿Por qué las parejas se saben renunciar una a otra? Porque se aman. Bueno, está bien, amor, vamos. No me gusta el cine, pero como tú quieres ir, pues te acompaño. Se renuncia el hombre por acompañar a la mujer a alguna cosa que ella desea. Eso es una renuncia que solo se hace por amor, ¿no? Entonces, acá también, hermanos, no vamos a hacer la voluntad de Dios si no amamos a Dios. Por eso hay que irnos preguntando qué tanto amamos a Dios. Porque es el primer mandamiento. Aquí es donde funciona esto. ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? Bueno, ese es mi deseo y eso es lo que quiero. Entonces ahora que ya te llama Dios a tu divina voluntad, dice, bueno, demuéstrame que me amas y solo busca mi querer. Es un ejercicio, ya sé que cuesta. Se llama renuncia de uno mismo. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Esto lo vamos a ver en la tarde, las virtudes de la cruz. Seguimos leyendo. Si es que con un texto tenemos para bailar unos 10 años. Sí, no, es que esto Jesús nos lo ha regalado para los que queremos realmente caminar en santidad. Por eso yo les decía, ¿qué tanto quieren ser santos? ¿Qué tanto les interesa el tema espiritual en su vida personal? Yo cuando descubrí a Luisa, dije, esto es lo que yo necesitaba. Porque yo quiero avanzar en este tema y no sabía ni cómo, y ni con qué luces y con qué posibilidades. Y cuando lee uno a Luisa, es como un manual de vida espiritual que te va llevando de la mano. Entonces, seguimos leyendo. Si me darás un alimento muy agradable, no hay intervalos como haría si continúas haciendo así, sino continuamente. Y no sería un grandísimo contento para ti que con estar abandonada en mí, llamarme, tu voluntad fuera alimento para mí y tu Dios. Aquí hay un punto luminoso, ¿no? Quienes hacemos la voluntad de Dios, somos pan de la voluntad divina para Él. Somos alimento de Él. Él comulga con nosotros cuando vivimos en divina voluntad. Ay, esto es muy bonito porque es una cuestión que no vislumbraba uno. Nosotros no lo comemos y Él también se alimenta de nosotros. En cuanto hacemos y vivimos la divina voluntad, tú eres alimento para mí. Grande es el misterio de Dios, Después de esto me hizo ver su corazón y dentro tenía 3 diferentes globos. Ahora ya no un árbol, sino 3 globos que forman uno solo, y volviéndome a hablar me dijo: los globos de luz que ves en mi corazón son la fe, la esperanza y la caridad.
que traje a la tierra para hacer feliz al hombre. Es que, hermanos, con las 3 virtudes teologales deberíamos de ser felices. O sea, como dice el Papa, la alegría de ser cristiano, de creer en el amor del Padre, de esperar en la obra redentora del Hijo y de vivir en el Espíritu Santo, que es el amor, ¿no? Entonces, a ti te las quiero dar como un don más especial. O sea, Jesús, fíjense bien, trabaja primero en Luisa en las virtudes teologales, porque Luisa es una bautizada común y corriente, es un mortal que no nació con santidad, no es la Inmaculada Concepción, sino que va a trabajar en ella como en cualquier alma. Por eso quiso escoger a esta mujer, porque era una mujer ordinaria, como decía el padre Felipe, para que se diera a conocer que esto es para todos. Porque si hubiera escogido a alguien con gracias especialísimas, ¿qué hubiéramos dicho? Ah, bueno, ella, ¿no? Como lo decimos de María. Ah, pues María es inmaculada. Pero de Luisa no podemos decir eso, porque Luisa vivía en el pecado del mundo, ¿no? Y Jesús trabajó sobre las virtudes, primero sobre las virtudes teologales, aquí no lo está diciendo. Entonces, mientras esto decía, esos globos de luz salían muchos rayos de luz que llenaban mi alma como una especie de red y no quedaban dentro y yo quedaba dentro. Entonces volvemos a lo mismo, es lenguaje místico, ¿eh? Pero no quiere decir que como lenguaje místico fueron gracias especialísimas para Luisa, sino que Luisa las traduce desde esa experiencia del misterio, pero que a la vez se constituyen una pedagogía de Jesús, el divino maestro, que quiere enseñar a Luisa a caminar en la santidad. Y eso también nosotros tenemos que reconocerlo, que esto no es un proceso simplemente de una mística y de una santa particular de la iglesia, sino que Jesús está trabajando en Luisa para darnos un compendio y un proceso a la iglesia entera de cómo avanzar rápidamente en la santidad, porque a Dios le urge que seamos santos. Mira, ¿en qué quiero que ocupes tu alma? Primero, vuela con las alas de la fe. Por eso estos giros, con ejemplo, esta oración que hizo ahorita Leti, es un vuelo de la fe. La fe tiene alas, nos dice aquí. O sea, cuando uno vive su fe, uno se va a otra dimensión. Vuela. Porque nuestra mente tiene esa capacidad de volar. Por eso cuando echan preso a alguien, dice, pues a mí me podrás echar preso, pero no me puedes encarcelar. Porque las almas pueden recrear su vida aún en las limitaciones de la privación de la libertad, porque somos libres y el pensamiento es libre. Juan de la Cruz estuvo 6 meses encerrado, 9, no sé cuántos, y de ahí salió un místico. ¿Y cómo trabajó? En el vuelo de la fe. Porque si no, ese hombre se hubiera vuelto loco. ¿Se han leído a San Juan? No se bañaba, lo arroparon los piojos. Vivía en una celda como el tamaño de una letrina, no crean que era una celdita así cómoda, no, vivía como encasillado, sin luz, sin alimento suficiente. Por eso es San Juan de la Cruz, o sea, murió hasta psicológicamente ahí. Pero ¿por qué no se volvió loco? Porque cualquiera se vuelve loco ahí, se desquicia. Porque él emprendió el vuelo de la fe. Y entonces la fe lo salvó y la fe lo transformó, es lo que dice aquí, en los vuelos de la fe, sumergiéndote en la luz. En esa luz conocerás y adquirirás siempre noticias nuevas. Ahorita, por ejemplo, esta oración es esto. Hay que aprender a volar en la fe y a sumergirnos espiritualmente en el conocimiento de lo que Dios nos arroja para iluminarnos. Esta oración de giros que le llamamos es esto: aprender a orar con una libertad interior y una fe viva para introducirnos al misterio. Cuando uno ora, entra en el misterio de Dios.
Algunos dirán, no, esto ya es cuestión mística. No, es cuando decimos, qué bonita oración. Es que tuviste toda la disponibilidad, toda la libertad interior, toda la docilidad al Espíritu, y entonces abrazas el misterio y la fe te lleva, aquí dice, a conocer nuevas noticias. ¿Qué quiere decir noticia? Que Dios te revela cosas en el corazón, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Elévate más y arrójate en el mar inmenso entonces de la esperanza. Entonces pasa la siguiente virtud, ¿no? Entonces aquí podemos poner que es un vuelo la fe. Como diría San Juan, para obtener nuevas noticias. Es que el que no ora no logra vivir la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Te amo, estoy contigo, yo soy tu salvación, en mí encontrarás la fuerza. Dios al hablar nos da noticia de su gracia, pero como decía también hoy la oración que decía Leti, no nada más te quiero dar noticias de las cosas como para que te enteres, sino para que entres en posesión de lo que quiero darte. La divina voluntad no nada más es una buena noticia. ¡Ay, va a reinar la divina voluntad! Pues que reine, ¿no? Y así lo rezamos. Venga tu reino y hágase tu voluntad. No, ahora vamos a entrar en posesión del don. Porque dice Luisa, si solo fuera para darte una buena noticia. Pero no es nada más para que te enteres, sino para que entres a vivir en el don. Entonces elévate más y arrójate en el mar inmenso de la esperanza. Miren, esto lo he meditado yo y lo vivimos en misa. Levantemos el corazón. ¿Por qué le pedimos al pueblo que levante el corazón? Porque el pueblo, si no vive de fe, esperanza y caridad, vive desanimado y tirado en la noche. Entonces en la iglesia, para entrar en el misterio, decimos, levanten el corazón. Cristo vive, Él es el Salvador y vamos a entrar al banquete pascual. Eleven el corazón. La esperanza da firmeza. La esperanza salva. Cuando usted ya no espera lo que Dios ofrece, lo que promete, usted está muriendo. La esperanza nunca muere. La esperanza es la que nos da vida. Aquí lo voy a explicar bien bonito. La esperanza es bellísima. La esperanza que son todos mis méritos que adquirí en el curso de mi vida mortal y todas las penas de mi pasión que no fueron de balde, que también se las di en don al hombre para su eterna redención, y solo por medio de ellos podrán esperar los bienes inmensos de la fe. Porque la obra de Cristo está consumada y completada. Y así lo dijo en la cruz, todo está hecho. ¿Qué problema tenemos? Si todo está hecho y es comunicación de bien, solo espera en el Señor, pero sé valiente, espera en el Señor, dice el Salmo. ¿Se dan cuenta? Estamos viviendo la esperanza. Pues no hay otro medio más para poderlos obtener sirviendo de estos méritos. Jesús nos ha salvado y por su cruz y su pasión nos ha dado la salvación, el perdón y la vida. Hay que creerlo. Tu nada ya no se sentirá perdida y abismada, sino que adquiriendo nueva vida quedarás embellecida y enriquecida con las gracias del Señor para atraer cada vez más la mirada del Padre, porque eres una criatura que está siendo recreada, diría. Entonces Dios se anima entonces a ver que una criatura ha entrado a la comunicación de bienes, ¿no?, que Él tiene, que ganó con su Hijo en su cruz, y entonces el alma con la fe y la esperanza firme empieza a participar de la vida divina, diríamos nosotros, de la obra de redención, y entonces el Padre, mirándola que se empieza a embellecer, empieza a trabajar más completamente en ella. Fíjense qué bonito. Pero entonces la esperanza es importante, que se tenga y que se viva. Es que la esperanza, dicen algunos santos, nos hace invencibles.
espero en el Señor, estoy esperando en la actuación de Dios, grande y poderoso, misericordioso y bueno. Por eso mi esperanza no puede fallar, porque atrás de lo que yo espero está el que obra en todo y quiere salvarme y me bendice y me ama. La cosa es saber esperar. Y entonces ya no será tímida el alma que espera, sino que la esperanza le suministra valor y firmeza. Entonces los frutos de la esperanza son firmeza y valor. Porque para ser cristiano y vivir la divina voluntad se necesita valor y firmeza. Esto no es para gente cobarde. ¿Qué le dijo ¿Qué le dice Dios, Yahvé Dios a Josué a través de Moisés? Y tú serás el que lleve al pueblo a la tierra prometida. Pero te pido una cosa, sé valiente y firme. Y te lo mando. Y el pueblo le dice, Josué, sé valiente y firme. Pero esto es porque la esperanza de entrar a la tierra prometida ya estaba ante sus ojos. Ya iban a la conquista de la tierra. Entonces, cuando la esperanza está firme y clara, cobramos un valor y una firmeza. Porque, como decimos, ya vas a llegar, ánimo. Si mira ante tus ojos, ya estás entrando a la posibilidad de lo que has esperado por tanto tiempo. ¿Se dan cuenta hasta dónde tiene que ir la esperanza? Cobrando valor. Porque miren, vivir divina voluntad se requiere coraje, valentía. Firmeza es estabilidad. Como le dice a Luis, si es un día sí y un día no. No, te quiero constante, firme. Pero esos son frutos de la esperanza vivida. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, nosotros la vivimos como sacerdotes. El que está medianamente maduro y ha vivido su sacerdocio, estamos firmes. Yo muero con los botines puestos, ¿no? O piensan colgar la sotana alguno. Hay firmeza y valor, porque hoy están bravas las comunidades. Órale, qué terrible esta experiencia de pospandemia, ¿no? La gente está súper susceptible. Y con quien se desquita, de repente es con nosotros. La verdad. Y hay que tener valor. Son tiempos de tribulación, son tiempos difíciles para el ejercicio del ministerio. Bueno, pero si estamos viviendo nuestra esperanza en el Señor Jesús de vida, de salvación, de plenitud, de ejercicio de nuestra vocación, estamos firmes y con valentía. Son frutos de la esperanza. Y entonces ya no serás tímida, sino que la esperanza te suministrará valor y fuerza, de modo de hacer el alma estable como una columna expuesta en la intemperie. Por eso el sacerdocio es el pilar de la iglesia, ¿verdad? Porque somos piedra de construcción, piedra de edificación firme. Ustedes saben que sin el sacerdocio no hay iglesia. Entonces fíjense bien, columnas expuestas a la intemperie, que son las diferentes tribulaciones de la vida, que no la moverán para nada. La esperanza hará que el alma no solo se sumerja sin temor en las inmensas riquezas de la fe, porque la esperanza va de la mano de la fe, entonces entramos al conocimiento de las cosas divinas, sino que le dará la posesión, la hará dueña, y llegará tanto con esperanza de hacer suyo al mismo Dios. O sea, nuestra esperanza es muy grande. Queremos hacer nuestro a Dios, Dios con nosotros. Sí, la esperanza hace llegar al alma hasta donde quiere. La esperanza es la puerta del cielo y esta solo se abre por medio de ella. Porque quien todo espera, todo obtiene. Entonces el alma, cuando haya llegado a ser suyo a Dios mismo, enseguida, sin ningún obstáculo, se encontrará en el océano inmenso de la caridad. O sea, empezaremos a amar a Dios con todo el ser. Y llevando consigo la fe y la esperanza, se nos sumergirá
y hará una sola cosa con Dios. Miren qué importantes son las virtudes teologales, ¿no? Yo cuando leí este texto dije, caramba, pues hay que vivirlas más, ¿no? El amadísimo Jesús continuó diciendo, si la fe es el rey, la caridad es la reina y la esperanza es la madre pacífica, ¿no? Como ahora que estaba la madre Isabel, el rey Carlos y la esposa consorte, ¿no? Allá en Inglaterra. La fe es el rey, la esperanza es la reina, y esta es una visión muy hermosa también. La esperanza es la madre pacificadora. Vamos a ver qué significa eso. Que pone paz en todo, porque con la fe y la caridad puede haber tribulaciones, pero en paz, con la esperanza como apoyo. La esperanza es alivio, cuando el alma, elevándose con la fe, ve la belleza y la santidad y el amor con que es amada por Dios. La fe son como los ojos del alma, ¿no? Se siente atraída a amarlo, porque es un bien deseable, ¿no? Dios mismo es un bien grandísimo que cualquiera desea si lo conoce. Pero viendo su insuficiencia, lo poco que hace por Dios esta alma, que es usted y yo, el modo como debiera amarlo, que no lo amamos del todo, o que no lo amamos de plano, se siente desconsolada y turbada el alma. Y casi no se atreve a acercarse a Dios porque, como dice Pedro, apártate de mí que soy un pecador. Y entonces enseguida se presenta, miren el auxilio de la esperanza, como la madre pacífica, la esperanza, y poniéndose entre la fe y la caridad, empieza a hacer su oficio de poner en paz, poniendo de nuevo al alma en paz, que la empuja, la eleva, le da nuevas fuerzas, llevándole ante el rey de la fe y la reina de la caridad, excusa al alma y pone ante él el alma nueva efusión de sus méritos. O sea, la esperanza nos habla y nos dice, tranquilo que Dios te ama, te conoce y espera que pongas tu confianza en él. Ahí está la pacificadora de la esperanza. Tranquilo, Dios tiene un plan, nada está fuera de lo que Él quiere. Espera, ser valiente, ora, que el Señor está contigo. Esa es esperanza. La esperanza es hacer lo que tenemos que hacer, que hay un Dios que no defrauda y un Dios que todo lo puede. Nada te turbe, nada te espante. Quien tiene a Dios, nada le falta. Pero entonces la esperanza te dice, espera en Él, búscale y lo encontrarás. Entrégale, ama y serás recompensado. Es la esperanza. La esperanza trabaja mucho en nosotros porque tendemos a desanimarnos, a abatirnos, a denigrarnos, a separarnos. Y la esperanza dice, no, tranquilo, tú eres amado de Dios. Tú eres un hijo predilecto. Créelo. Por eso la fe acepta ser amado aún en tu miseria. Espera en Dios que es firme y que está contigo. Entonces la esperanza por eso impulsa, eleva, da nuevas fuerzas, llevándonos a la fe y a la esperanza, que dicen que los tres globos después eran uno solo, ¿no? En el texto. Les piden, entonces dice, pone ante el alma nueva efusión de sus méritos y le pide que la quieran recibir. Ahora, ¿quién es nuestra esperanza según el estudio bíblico que hemos hecho nosotros? La esperanza es Cristo. ¿Quién es nuestra paz? Cristo. ¿Quién es nuestra vida y nuestra salvación? Cristo. Eso es lo que comunica Pablo en sus cartas. Cristo, esperanza nuestra. O sea, nosotros esperamos en Dios que hizo todo por nosotros, que vive para salvarnos y que ha hecho todo para que reine su voluntad en nuestras vidas. Entonces no podemos dudar. Si conocemos a Cristo, Él es nuestra esperanza. Oh, santa esperanza, cómo eres admirable.
Yo me imagino ver al alma que posee esta bella esperanza como un noble viajero que camina para ir a tomar posesión de unas tierras que formarán toda su fortuna, pero como es desconocido y viaja por tierra que no son suyas, unos se burlan de él, otros lo insultan, otros lo despojan de sus vestidos, otros lo golpean y lo amenazan de muerte. ¿Qué hace este noble viajero en estas dificultades? Es nuestra vida. ¿Se turba? No, nunca es más. Se burlarán de aquello que hace, sabiendo además que mientras él sufre, tanto más será honrado y glorificado cuando tome posesión de sus tierras. O sea, la esperanza pone la mirada en la meta. Por eso dice Pablo, y pongo la mirada en Cristo, el consumador y el autor de mi fe. Y es la meta de mi vida. La esperanza nos pone la mirada en el objetivo que nosotros queremos. Que nada nos puede apartar del amor de Dios. Esa es la esperanza. Sobre todo, hermanos, cuando somos sacerdotes y vivimos grandes tribulaciones, o somos perseguidos, calumniados, o entramos en situaciones de crisis, revisen qué es lo que los salva. Su mirada puesta más allá del conflicto, más allá de la situación que padecen, la esperanza de recuperarse, de seguir adelante, de que Dios manifieste su voluntad, de que salga librado de este escollo. Y si los que estamos ya de mediana edad para adelante sacerdotal, pues cuántas cosas no hemos pasado. ¿Y cómo las hemos superado? Con esperanza. Primero Dios, decimos. El Señor me va a ayudar. Voy a hacer lo que necesito hacer, quizá someterme más claramente en obediencia al obispo para que las cosas se resuelvan como la iglesia quiere que se resuelvan, y entonces nos abandonamos en confianza y en esperanza a que las cosas salgan adelante, pero la firmeza es esta. Yo creo en el Señor siempre está con nosotros. Bueno, está muy larga, voy a pasar a la caridad. Ahora bien, cuando el alma llega al extensísimo mar de la caridad, prueba delicias inefables. Esto es lo que ya viven muchos santos, ¿no? Que de repente ya descubren los encantos del amor de Dios y se quedan pegados. Eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Cuando descubramos las delicias del amor de Dios, pues imagínense, ¿quién va a querer estar fuera de ahí? Cuando el alma llega al extensísimo mar de la caridad, prueba delicias inefables, goza alegrías inenarrables para el mortal, lo que llamamos éxtasis, ¿no? Que no estamos muy lejos de eso, ¿no? A ver, hermanos sacerdotes, ¿cuántos momentos de verdadera experiencia, de consuelo, de cercanía de Dios, de éxtasis, que es salir de uno mismo y de repente te sientes llenado de Dios? Yo las he tenido, ¿no? Y en situaciones a veces que diríamos, ¿y por qué me diste esto en este momento? Y yendo manejando, yendo en un transporte público, y de repente entra en una plenitud y en un gozo, porque estás con tu mente en Dios, como orando interiormente en el tránsito de tu vida y de tus acontecimientos, y de repente Dios te da estas cosas. Y uno empieza a moquear ahí en el camión, ¿no? Y si supiera la gente, ay, pobrecito, se le debe haber muerto su madre, ¿no? O pobrecito, a lo mejor lo asaltaron y lo dejaron pelón, ¿no? Su cartera. Y uno acá en el gozo del Señor, que no significa en un éxtasis que me quede estático ahí, sino en momentos de plenitud. A ver, hermanos sacerdotes, lean su historia de vida. ¿A poco no les ha pasado? Un rato en el Santísimo, una oración personal, en un acontecimiento de su vida. Digo, estas cosas no solamente son de los grandes místicos, es que Dios trabaja sobre el alma en la virtud de la fe, la esperanza y caridad. Y aquí dice, cuando entramos al extensísimo mar de la caridad, que es el amor de Dios, probamos estas delicias inefables. Aún en nuestros ejercicios espirituales, ¿no? De repente hay chispazos, ¿no?
Yo les comunico que para leer los escritos pedí permiso de un año sabático para leerlos. Y me dediqué a leer Luisa todos los días. Imagínense lo que Dios me regaló, porque estaba sosegado, en silencio en un monasterio, leyendo despacio, pero diariamente. Hubo momentos de repente que gocé como enano, pero me di el tiempo. Ni habría vivido una experiencia, puse las mejores condiciones. Vi que era voluntad de Dios, y entonces para que un obispo nos dé permiso, ustedes saben que eso cuesta. Al darme el permiso el obispo, dije, esto es voluntad de Dios. Entonces, esto es una realidad, no lo veamos como que Luisa, la mística, son realidades que viven las almas llamadas por el Señor. Todo es amor. En el alma que ya vive en divina voluntad, repito, su suspiro y sus latidos, su pensamiento, le comunica amor a Dios. No tenemos que hacer grandes hazañas para decir que te amo, Señor. En divina voluntad, nuestro propio respiro y nuestra propia actividad, si estamos sumergidos ya en este amor de Dios, le retribuye a Dios amor. No decía Santa Teresita que lo más importante no es sino el amor con que se hacen las cosas. Y eso es lo que le da valor a un acto. Todo es amor, los suspiros, los latidos, los pensamientos. En ella hace resonar en el alma de la divina voluntad tantas voces sonoras que en ella resuenan al amadísimo Dios, que le corresponde, y sucede que los suspiros y los latidos de todo el ser divino llaman continuamente al alma hacia Dios. Es lo que llamamos ya querer vivir una entrega. Sentimos que debemos vivir entregados, amando a Dios, amando nuestro ministerio, en una entrega total. Que lo hemos vivido, Quizá no hemos sido estables en este sentido, pero para que ustedes fueran presbíteros y empezaran a vivir su ministerio, Dios les dio la gracia de una entrega total. Si no, no valorarían su sacerdocio, no vivirían el ministerio establemente, porque cuando se entrega a uno a la voluntad de Dios, a vivir su vocación, interviene esto que está diciendo. O sea, no somos nosotros, es Dios que nos pone ese amor y esa entrega decidida a lo que Él quiere. Bueno, el texto es larguísimo, yo los invito a que lo lean tranquilamente al ratito, ¿verdad? 19 de septiembre de 1899. Pero entonces sacamos esto que dice acá, ¿verdad? Los frutos, el título se llama Ejercicio y frutos de la fe, la esperanza y la caridad. Entonces recapitulemos para nosotros. Importante, retomar nuestra vivencia de la fe, de la esperanza y la caridad. Primer punto. Segundo, ¿cuál es el ejercicio que estás haciendo? Es importante el ejercicio, cómo se vive. Y luego los frutos de ese ejercicio. Los frutos aquí son bastante hermosos, ¿verdad? Que podemos alcanzar. Este vuelo de fe, mis hermanos. Esto de que digan, ay, no puedo orar, no sé qué orar, es falta de vuelo de fe. Es como cuando platicamos con alguien y se nos va el bien platicando con aquella persona. ¿Por qué? Porque estamos comunicando al otro algo que está en mí compartirlo, y en el otro recibirlo con empatía y con una acogida que me permite salir de mí mismo para compartir lo que hay en mí. La oración es lo mismo. Si vivimos esa oración es porque estamos con el amado, como se dice, queriendo comunicarnos con Él y entrando en este vuelo de fe, porque luego ahí Dios es donde nos habla, es donde nos da noticias de muchas cosas. Hagan su ejercicio, miren, yo hice este ejercicio en ese tiempo que hice el año sabático, y ¿saben qué me regaló el Señor? Leer mi vida desde niño a la luz de la divina voluntad. ¡Ay, qué hermosura! Dije, ¡qué historia tan tremenda! Empecé a ver a Dios en mi historia, en todos los momentos de mi vida, pero Él me dio noticia de eso.
Entonces empecé a leer como el libro de mi vida a la luz de dónde está la voluntad de Dios. Entonces me di cuenta que yo soy de la divina voluntad. Es más, les comparto una confidencia. Cuando a mí Dios me llama al sacerdocio, a los 23 y 24 años empecé con la inquietud, le dije, no estoy para eso, la iglesia está patas para arriba y no quiero asumir una responsabilidad de ese tamaño. Se lo dije así, no. Y luego me trabajó, ¿verdad? Como el Señor nos trabaja. Y le dije, no tengo voluntad para hacerlo. No me creo capaz de un ejercicio de ese tamaño. Porque mi familia siempre ha sido muy padrera, ¿no? Siempre hemos tenido sacerdotes alrededor de la convivencia familiar, porque mi mamá tiene ese carisma. Luego llega el párroco nuevo y lo saluda, lo invita a comer a la casa. O sea, esa es mi familia, muy cercana a los sacerdotes. Entonces yo tuve oportunidad de conocer sacerdotes de chile y de dulce, ¿verdad? Como los tamales. Y entonces yo dije, no, pues yo no quiero terminar como este, ni tampoco voy a ser santo como este otro. O sea, ¿se dan cuenta? Entonces yo le dije al Señor, no tengo voluntad, Señor. O sea, yo podría hacerlo, pero no tengo esa, en mí no hay eso. ¿Y saben qué me dijo? En esas meditaciones vocacionales que son bastante fuertes, ustedes se van a recordar. ¿Y si te doy mi voluntad? Fíjense desde dónde Dios me dijo lo que dice hoy estos escritos. Te di mi voluntad para que después tú puedas decidir tener mi voluntad. Eso me lo dijo hace tantos años. No entendía. Pero después en la reflexión dije, bueno, si me das tu voluntad, pues dame el poder de tu voluntad para ser sacerdote. Y me la dio porque me decidí ser sacerdote. Porque yo honestamente dije que no tenía esa voluntad. Y si te doy la mía, ya claro que yo ahora que lo analizo digo, ay, esto es divina voluntad. Dios me ofreció su voluntad hace mucho tiempo. Ahora entiendo que es un don operante. Por eso estoy aquí, porque ya entendí que sí es cierto, te da su voluntad para que hagas lo que tú no puedes, pero si tú quieres. También el componente del querer. Entonces el Señor dice, te doy mi voluntad, pero pues que tendría que querer yo, ¿no? Entonces yo empecé a leer mi vida a la luz de la voluntad de Dios y descubrí cosas maravillosas. Otra reflexión, ya como seminarista, yo decía, ay Señor, pues siempre te estamos pidiendo que se haga tu voluntad. Y rezamos, ¿y cuándo se va a hacer tu voluntad? Fíjense, una reflexión. Y ahora que Dios dice, es que llegó el cumplimiento de la oración del Padre Nuestro, donde estamos pidiendo por 2000 años que venga su reino. Entonces a mí me choqueó eso, dije, es que yo eso siempre lo repito. ¿Y cuándo? Pues llegó la hora. ¿Ustedes creen que eso yo lo pude haber sacado con una reflexión ahí extraña? No, el Señor me dijo, quiero que descubras que mi voluntad ha estado siempre en tu vida, como en la tuya y en la de todos los seres humanos. Pero déjame decirte dónde yo empecé a trabajar en este don contigo. Hoy, como he gozado, pero tenía que yo hacer una meditación, unas ganitas de meterte a la historia de vida en un ambiente de oración. Entonces los dejo como tarea. Estos vuelos de la fe son maravillosos, nos dan muchas noticias. Y luego esta esperanza feliz, ¿verdad? Que no la perdamos nunca. Miren, en la ordenación que se nos dice, que nadie te quite tu esperanza. ¿Se acuerdan en el rito de la ordenación? ¿No se acuerdan? Bueno, pues para que vean cómo Dios me deja ver noticias. Yo desde que me ordené se me quedaron esas palabritas. Me dice el obispo, que nadie te quite tu esperanza. Está en el ritual, revísenlo. No creo que yo haya soñado, ¿qué? Está en el ritual. Y a mí se me ha quedado eso. Nadie nos puede quitar nuestra esperanza. Esperanza firme. Experiencia de vida. Y luego en el encuentro del amor de Dios, a ver, los que están evangelizando con el querigma, ¿no? Famoso.
¿Cuál es el primer meditación que damos en el Querigma? Dios te ama. Y le decimos a la gente en el Querigma, y si asumieras esto que te decimos en este primer momento, que Dios te ama, te diríamos, el retiro ya ha terminado, vete a tu casa. Porque con solo experimentar el amor de Dios, la vida se transforma. Es esto que dice aquí Luis. Entrando al mar extensísimo del amor, las cosas son distintas. Entonces, hermanos, el ejercicio y el fruto de la fe, la esperanza y la caridad va de primero, pues yo no diría nada más para esto, sino para toda la vida cristiana, ¿verdad? Entonces tenemos que ir, este objetivo de esta meditación de los primeros volúmenes, al menos yo así lo entendí, que me invitaron a exponer temas, es que emprendamos el camino con una claridad de un cómo, pero empezando con el pie derecho. Porque cuando se lee, hay un montón de cosas, ¿no? Bueno, ¿con qué empezar? Yo no lo estoy proponiendo, miren, es el año de 1899, en los primeros escritos de Luisa, ya como diario espiritual, porque el primero es una autobiografía, que se le pide a Luisa que hable de su vida infantil, de los primeros momentos, fueron místicos, para que el confesor conociera esta almita, ¿verdad? Y pudiera trabajar con ella. Pero después le dice, luego escribe todo lo que el Señor vive y que vives tú en intimidad con Él. Y por eso ya el segundo volumen tiene esta fecha, ¿no? Y estos subtítulos fue del traductor, que para ayudarnos a entrar a los contenidos, pues nos ponen los títulos, ¿no? Entonces, fíjense, es el 19 de septiembre. Ella empezó a escribir el 28 de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Tiene escasamente 6 meses, Luisa. Y miren ya dónde la pone el Señor, en una chamba tremenda. Pero miren, le pide el trabajo de lo básico, de lo fundamental y de lo primario. Entonces igual nosotros, ¿verdad? Vamos pidiéndole, repito, hay que pedir los dones. Aviva mi fe, Señor. Alimenta mi esperanza. Acrecienta mi amor. O sea, hay que pedir la gracia, hermano. Porque, a ver, ¿qué método tenemos para hacer esto? Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Ahora, aquí hay una cuestión bien clara. Si tú no quieres vivir una fe más viva, pues es que no te quieres comprometer. Como decía el Padre, me da tristeza ver que no se comprometen. Pues es que no quieren vivir más su fe. Ay, porque vas a sacrificar el pellejo. Porque te vas a entregar más a las cosas de Dios. Ay, por favor, hermanos. ¿Dónde están? No somos consagrados. No se les olvide a los diocesanos, yo soy diocesano, que somos consagrados. Le pertenecemos a Dios absolutamente. Y somos parte de su inventario. Porque luego el diocesano como que dice, bueno, el religioso hace votos y quiere ser santo e imita al fundador. Y los diocesanos somos consagrados. No estamos solamente para el oficio sacerdotal. Estamos en una vida dedicada a Dios, entregada, sí, al ministerio, pero con una no pertenencia a nuestra vida, porque es de Él. A ver, entonces, ¿cuál es el problema de comprometerse, hermanos? ¿Por qué no crecer en la fe y en el camino espiritual? Porque miren, yo ya lo entendí también, la gente necesita pastores santos. O sea, es un requerimiento y una cualificación en nosotros y una exigencia. El pueblo necesita que nosotros seamos santos. Digo porque estamos en la comunicación de la palabra, en el servicio de la pastoral, en el acompañamiento y en la consejería. Oigan, no seamos gachos, pues. ¿Qué le damos a la gente? El padre decía, pues no damos lo que no tenemos, tiene razón. Miren, yo ya lo puedo decir, tengo casi 24 años en Divina Voluntad.
y pues apenas estoy empezando. O sea, el tiempo aquí no cualifica, es la disposición. Yo a veces digo 24 años, pues ¿en qué se me ha ido? Pues en búsqueda, en meditación, en experiencias, porque a mí Dios me ha puesto frito de repente, pues para que entre la humildad, para que haya paciencia, para que entienda las cosas espirituales, y a veces digo, bueno, qué bueno que ya pasé por las que pasé, porque así pude entender una comprensión vivencial y que las cosas no suceden así en automático. Entonces, hermanos, sí hay que comprometernos a vivir como cualquier bautizado, vivir nuestra fe, nuestra esperanza en el Señor, la caridad que debe de haber en nosotros. Y bueno, nuestra vocación, ¿cuál es nuestro llamado a la perfección en nosotros, hermanos? La caridad pastoral. O sea, no se nos olvida. Nuestro camino de santificación como presbíteros es nuestro trabajo. O sea, nosotros nos santificamos trabajando. No como monjes rezando y haciendo ayunos y sacrificios, ni predicando la palabra en las tierras lejanas. Nosotros, como sacerdotes, al menos los que somos párrocos, nos santificamos en la pastoral. Y la pastoral es caridad, caridad pastoral. Entonces, hermanos, esto nos va a ayudar muchísimo. Nos va a ayudar a vivir nuestra vocación, a vivir nuestro camino espiritual y abrazar la voluntad de Dios, porque pues también nosotros tenemos que ser garantía de este ejemplo para el pueblo, ¿no? Pero yo a veces digo, ¿por qué los sacerdotes le reunimos tanto un compromiso? Es que ya sabemos. Pero si se nos dio el conocimiento, fue para esta experiencia de ejercicio y de posibilidades de estar, pues por eso estamos al frente de las comunidades, hermanos. Eso es una responsabilidad. Entonces uno cuando ve que hay un sacerdocio que no se vive con exigencia, que no hay compromiso, pues como dice el hermano, más bien es la tristeza del corazón de Jesús, que su parte más escogida y amada es la que menos corresponde. Y los laicos tan entusiasmados, miren, tan capaces de andar como a tientas, porque pues nosotros ya tenemos una formación y un conocimiento. Y ellos no tienen miedo, ¿verdad? Y van y vienen y dicen, aunque dicen disparates de repente, es la audacia del amor. Pero entonces, ¿para qué están los pastores? Pues para guiar, acompañar. Aparte, Jesús se lo dice a Luisa, esto de la divina voluntad es responsabilidad de los sacerdotes. Lo dice muy claro. Mis pastores, mis heraldos de esta mi buena noticia de que vengo a reinar, depende de los sacerdotes. Porque estos grupos que andan bien errados algunos, ¿por qué? Porque no hay sacerdotes que acompañen, no hay sacerdotes que formen y que haciendo su mismo camino, pues orienten a la vivencia. Yo estoy convencido de que nadie puede enseñar divina voluntad si no lo está viviendo. Si no son puras elucubraciones. Como hay un padre en México, para no decir el nombre, digo, padre, yo siempre que te oigo hablar de divina voluntad no entiendo nada. Pero es un padre, ¿verdad?, que cuando se metió a divina voluntad, no se me asusten, como que se empezó a deschavetar. Como que empezó a dejar su ámbito de compromiso ministerial conforme a la doctrina y sana disciplina de la iglesia, porque como que en divina voluntad como que la gente de repente quiere cambiar todo. Ya dijimos que esto no es cambiar nada, es coronar a esta iglesia que se construye hace 2000 años y que tenemos que apreciar toda la tradición de la iglesia, todo el magisterio de la iglesia y entrar en la experiencia de lo que Dios quiere hacer en coronamiento. Pero algunos quieren cambiar todo. Ya el rosario no se reza, porque eso de estar reza no es divina voluntad. Oigan, el rosario es contemplativo.
se contemplan los misterios de la redención de Cristo, de María. Son giros. Realmente el rosario es aprender a girar en el misterio, contemplar y entrar en posesión de los bienes que hay en esos méritos infinitos de la cruz de Cristo, de María. El rosario es una belleza. Pero ya no vamos a rezar. Y la liturgia de las horas, pues ya para qué vamos a hacer giros y divino querer. No, hermanos, tenemos que orientar al pueblo. Si no, esto se va a convertir en una secta esotérica y gnóstica. Sí, hay que entrar. Yo, mucha de mi motivación es ayudar al pueblo de Dios. No puede ser que la gente te pide, padre, lea esto, acompáñenos. Ustedes con sus locuras. Esa Luisa Picarreta exaltada. A ver, vamos a leer, vamos a ver qué dice la iglesia. Vamos a empezar a vivir un compromiso para acompañar al pueblo. Es que el pueblo los necesita, hermanos. Y hay que ir poniendo precedentes. Yo os invito a los que están comunicando divina voluntad que lo hagan con suficiente comunión eclesial. Porque este padre que les digo, yo nunca te entiendo, padre, lo que comunicas en divina voluntad. ¿Por qué? Porque está dando solo sus interpretaciones personales. Y como se siente teólogo, cree que lo que dice está correcto. No, pues nosotros también tenemos que esperar también el juicio de la iglesia final, que gracias a Dios han pasado 3 o 4 comisiones teológicas por Luisa, para que se enteren. 2 de la Congregación de los Santos y otras 2 de la doctrina de la fe. Y han dicho, no hay nada contrario a la fe de la iglesia. Pero hay aspectos ambiguos, es decir, que hay que explicarlo suficientemente. Entonces nosotros también tenemos que estar conectados con esto, a ver la iglesia que va dictaminando, ¿verdad? Pero no tenerle miedo, como decían alguien, no tener miedo. O sea, la iglesia nos invita a acompañar al pueblo en los diversos carismas y dones que reciben. Si hoy hay una multitud de gente que conoce divina voluntad, ustedes no saben la extensión grandísima que está viendo en el mundo entero de la divina voluntad. Y son laicos que caminan solos. Por eso Dios, yo siento que providencialmente, aún en México, ¿verdad? Porque no hay países que ustedes no se pueden imaginar cómo está la divina voluntad de fuerte. Corea del Sur. Son iglesias nuevas. ¿Cuántos años tendrán de evangelizados los coreanos? ¿200 años? ¿Cuántos? ¿Cómo se ha consolidado esa iglesia perseguida de nueva cristiandad? Porque pues apenas están empezando. Y es el país más metido en divina voluntad. Uno dice, caray, qué raro, ¿no? Nosotros que tenemos 500 años de evangelización, Europa que tiene 2000 años, se rechaza el don. Entonces, hermanos, necesitamos saber que providencialmente ahorita el Señor nos está llamando a sus sacerdotes para que conozcamos, para que vivamos y orientemos al pueblo. Y es urgente, ¿no? Porque si no será un pecado de omisión. Y cuando vengan estas situaciones donde estos grupos van cayendo en situaciones de error grave, ¿cómo vamos a reparar? Y la causa de Luisa hoy está un poco, digamos, en esto, porque ¿por qué canonizan a los santos? Porque miran los frutos en sus seguidores. Por ejemplo, hay familias religiosas que el santo no avanza en la causa, pues es que Roma ve la vida que llevan estos religiosos y dirán, si estos son seguidores de este santo que dicen que fue su padre espiritual y están como un pleito ratero, ¿verdad? ¿Quiénes están dañando la causa del santo? Sus hijos. Entonces aquí puede pasar lo mismo. Bueno, preguntas, inquietudes, compartir alguna experiencia. ¿Cómo ven esto de abordar estos primeros eslabones de las virtudes? A
A ver, Carlita. Gracias, Padre. No sé si hay un comentario al respecto. Para que la vean. Fíjense, Camino Ascético de Luisa Picarreta. Ahí estoy poniendo de 1865, que es su nacimiento, hasta 1900. No estoy poniendo todos los volúmenes. Nada más las enumeramos, miren, son virtudes y actitudes. Es la última página donde termino poniendo mi nombre, ¿verdad? ¿Ya vieron? Del folleto del escudito del FIA, la última hoja, que es la página 9, ¿no? Las leo rápido, hermano, mira. Humildad, desapego, abandono, caridad, mortificación de la voluntad, pureza de intención, fe, amor a Dios, vaciamiento, valor del sufrimiento, virtudes de la cruz, que va a ser el tema que doy en la tarde, dulzura, desapego, saber sufrir y ser feliz en el dolor, como lo decíamos hace rato, la obediencia, la esperanza madre pacífica, que hoy lo estuvimos viendo, el espíritu de sacrificio, y luego ya en la segunda columna hay otras actitudes y virtudes que Luisa va desarrollando. Entonces, las virtudes que Jesús le pide a Luisa, acuérdense que van en meta de la conformación de su alma como el alma de Cristo, Hijo de Dios, en el que actúa la divina voluntad. Por eso podrás decir, aquí falta alguna virtud, porque en realidad se tienen que practicar todas las virtudes, ¿verdad? Pero si falta una virtud, que aquí aquí podría faltar esta virtud. Sí, Luisa también la practicó, pero en este itinerario fue lo que concatenó, porque Jesús le dice a Luisa, el día que tú practiques todas estas virtudes, yo tendré mi trono en tu corazón para que yo reine. Todas las virtudes preparan el reinado de Dios, porque Dios no puede actuar como lo leímos creo que hoy en un salmo o ayer en una lectura, porque Dios no puede actuar sino en un corazón recto y justo. Creo que fue la oración colecta del domingo. Tú, Señor, que te complaces en vivir en un corazón recto y sincero, creo que decía la oración. Entonces Dios no puede reinar donde no hay virtud, donde no hay rectitud y toda la práctica de virtud. Entonces la meta es que Jesús tiene que llevar a Luisa a la práctica de todas las virtudes, pero en especial, lo digo desde ahorita porque lo voy a decir en la tarde, las virtudes que ayudan a morir a ti mismo. Ese es lo importante de las virtudes en Luisa. Que todo lo que contribuya a que tú puedas morir a ti mismo, o sea, abrazar la cruz, va a permitir que tú mueras a ti. Y entonces, como dice Jesús, el que quiera renuncie a sí mismo, cargue su cruz, entonces Jesús puede dar seguimiento a su obra en mí. Por eso en Luisa prácticamente las virtudes más importantes son las de la cruz. Gracias, Padre.